En agosto del año 1920, en un pueblo de Trujillo, un grupo de activistas sufrió la persecución de policías ante un fatídico incidente. Tratábase de un incendio. De estos jóvenes, algunos fueron apresados y uno específicamente fue injustamente procesado y por ende pasó penurias en una cárcel de Trujillo. Lamentablemente, estos pocos meses que este joven pasó marcaron de manera muy dolorosa su vida y le hicieron pasar muchos problemas. Específicamente, esta etapa de su vida fue lo que lo conllevó a escribir una de sus obras más importantes y quizás la obra más revolucionaria del vanguardismo latinoamericano. Con ustedes, este poeta que luego sería el mejor de todos quizás los escritores que han pasado por este movimiento, César Abraham Vallejo Mendoza. Por eso, hoy te presento 8 datos Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892 en un pueblo conocido por el nombre de Santiago de Chuco, perteneciente al departamento de La Libertad. César Abraham fue el hijo número 11 de una familia que, por lo que escuchamos, era muy numerosa, y su familia desde muy pequeño le impuso una religiosidad que es a veces inevitable. Su familia despertaba siempre a 6 de la mañana y de manera religiosa se arrodillaba ante un Cristo y ante imágenes que se encontraban en la sala de esa humilde casa y ese humilde hogar. Vallejo, sin duda alguna, creció con un temor a Dios y con una especificación religiosa de la cual nunca pudo ir. Algunos dicen que Vallejo fue ateo, otros dicen que fue un creyente escabullido entre el ateísmo. Pero lo que sí podemos asegurar es que curiosamente su familia deseó que César Vallejo sea sacerdote. Sin embargo, tomó otros rumbos que son los que ya iremos a escuchar. 2. Sabemos muchas cosas de Vallejo, sin embargo, sabíamos exactamente lo primero que quiso estudiar. Efectivamente, lo primero que quiso estudiar fue medicina humana y lo intentó en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se matriculó en el año 1910, intentando desarrollar este proyecto académico. Lamentablemente, por algo que ha marcado siempre la vida de Vallejo, que fueron los problemas y las carencias económicas, no terminó ni siquiera un año y ni dio exámenes. Esto, lamentablemente, se va a ir arrastrando porque la vida de Vallejo fue tornando otro sentido poético y netamente literario. Sin embargo, nunca dejó de lado el tema universal que fue la ciencia, la botánica y, por qué no, también la medicina. 3. Ante las constantes carencias económicas y los problemas que había tenido en su familia tras las constantes muertes de sus hermanos, César se graduó en el año 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras. Bien sabemos que ya con un título en las manos, Vallejo pudo empezar a trabajar como docente en distintos colegios nacionales. Exactamente, dictó clases en un colegio de Guadalupe, donde precisamente llegó a ser el profesor de un posterior novelista indigenista al cual conocemos nosotros como Ciro Alegría Bazán, el autor del Mundo de Sancho y Ajeno. Ciro tiene palabras muy bellas hacia este poeta, quien nos las tendría, y nos cuenta un poco sobre cómo fue su experiencia cuando él fue muy niño. Y es que nos preguntamos, ¿Vallejo dictó clases a personas de secundaria? No, dictó clases a niños de primero de primaria. ¿Y exactamente qué dictaba? ¿Literatura? ¿Gramática? ¿Letras? No, dictaba botánica a niños de primero de primaria, enfatizando. 4. En el año 1915, Vallejo sufrió la muerte de uno de sus más queridos hermanos, por qué no decir el más especial, compañero de tantas travesuras en el hogar de Santiago de Chuco. Ante la muerte de su hermano, escribió unos versos muy sentidos, pertenecientes al poema A mi hermano Miguel, que a su vez pertenecen al poemario, el primer poemario oficial del poeta del dolor metafísico, Los Heraldos Negros. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de estas tardes, extinta se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes. Puede inquietarse, mamá. Vallejo, como lo demuestra en estos versos, siempre tuvo marcado el tema del dolor y el tema del hogar y de la familia. 5. Vallejo es la imagen del eterno viajero. De Santiago de Chuco a Trujillo, de Trujillo a Lima, de Lima a París y de París a todo el mundo. Sin duda alguna, en el año 1916, el conocimiento del Grupo Norte de Vallejo hacia ellos fue trascendental para su vida, ya que se codió con personajes que en ese entonces eran importantísimos entre la intelectualidad joven del Perú. Conoció, por ejemplo, al señor Víctor Raúl Aya de la Torre, que para ese entonces era un joven revolucionario, quien luego tendría muchos líderes con José Carlos Mariátegui. También a Alcías Espelucín, director del diario El Comercio, a Macedonio de la Torre, gran pintor de la época, primo de Víctor Raúl, y en especial al hombre que admiraría muchísimo y quien sería una especie de padrino. Le enseñaría mucho, Antenor Orrego, el cual desde aquel momento cariñosamente le llamó el Cholo. 6. Vallejo estuvo relacionado con muchos escritores a lo largo de toda su vida. 3 en especial son los que nos llaman mucho la atención. Como anteriormente se los había dicho, él dictó clases a Ciro Alegría Bazán cuando él tan solo era un pequeño, ni siquiera una promesa de escritor. Este escritor es el que después de algunos años de la muerte de Vallejo intentó realizar una novela biografiada de César Vallejo. Lamentablemente no lo consiguió del todo. Pero quien más nos sorprende es el caso de Abraham Valdelomar, que en el año 1918, cuando llega a Lima, gracias a Valdelomar, Vallejo empezó a trabajar como redactor de algunos periódicos del centro de Lima. Se dice que paseaban a la hora de salir del trabajo por el famosísimo jirón de la Unión Histórico y que entre esas tantas conversaciones Vallejo alguna vez le pidió que Valdelomar realice el prólogo de su poemario, primer poemario oficial, Los Heraldos Negros. Lamentablemente nunca lo concluyó, ya que Valdelomar fue recibido o fue sorprendido por la muerte. Neruda fue quien también se relacionó con él y se encontraron por primera vez en el año 1936 en España por una convención de escritores mundiales. Neruda, para sorpresa de nosotros, quien ganó el premio Nobel en el año 71, siempre lo consideró como un maestro a nuestro poeta Santiago Chuquín. 7. ¿Ateo o creyente? Es la pregunta que nos hacemos si leemos profundamente la poesía vallejiana. Y es que, como anteriormente se los había mencionado, Vallejo siempre estuvo marcado por una influencia deífica y por el temor a Dios que su madre y su familia entera le inculcó desde pequeño. Algunos decían que Vallejo era creyente, otros, como Macedonio de la Torre, quien siempre escuchaba sus confesiones, directamente de Vallejo, él decíase confesarse como ateo. No lo sabemos, ya que debemos definir qué relación tuvo con Dios Padre y con Dios Hijo. Con Dios Padre era un deicida, recordando los versos de los dados eternos, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Pero, si recordamos, por ejemplo, algunos poemas de España parte de mí este cáliz, con Dios Hijo es un poco más compasivo, se identifica. Macedonio de la Torre, gran amigo suyo, alguna vez lo retrató justamente con un Cristo en el ceño fruncido. ¿Ateo o creyente? Será una duda que jamás podamos responder. Conclusión. Pasó a prisión, problemas económicos, las constantes muertes de sus familiares, pobreza más allá de todo lo que ocurrió, París, descubrimiento del socialismo, casóse con Georgette Philippard, una bella parisina. Todo pasó a Vallejo. Sencillamente entendemos que sufrió lo que tuvo que sufrir para llegar a escribir todo lo que nos ha transmitido hasta hoy en día. Es una ironía tremenda que viniendo de un ateo o creyente, escribe estas palabras y el destino lo sorprende de una manera más amarga. Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo yo el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Un jueves, tal vez como es hoy de otoño. ¿Murió un jueves? No. A la sorpresa de él mismo quizás, murió el viernes, un viernes santo, 15 de abril del año 1938, después de que la tuberculosis
nos dejara sin este Santiago Choquino, amado por todos y leído por más. Vallejo, quien obviamente nos inclina a hablar más y más sobre él, es el tema de nuestro primer video. Agradecemos a todos los que vieron este video y te pedimos compartas para el próximo. Gracias.